La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea con todos nuestros amigos y nuestros hermanos en la fe que nos siguen en nuestra página de Facebook y que nos siguen también en nuestro canal de YouTube. Les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús nuestro Señor, el quien dio su vida por nosotros. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 15, la iglesia estaba de pie en el mar de vidrio mezclado con fuego. El mar de vidrio mezclado con fuego es símbolo de la fuente de bronce, como lo dice Éxodo 30, del verso 17 en adelante. La fuente de bronce contenía agua. Esa agua era como un reflejo o como un espejo donde el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar de hacer los sacrificios, antes de entrar al lugar santo. Dios dio esta orden. Entonces el sumo sacerdote, cuando se lavaba en la fuente de bronce, pues veía su reflejo y tenía que examinarse a sí mismo y revisar físicamente también, porque Dios es santo, 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 y en su presencia nada sucio, nada inmundo entrará. Esa fuente de bronce era símbolo del mar de vidrio mezclado con fuego, que es el tribunal de Cristo, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 y Romanos capítulo 14 verso 10, que es necesario que todos los que creen en Jesús deben comparecer o deben pasar el juicio. Ahora, este juicio en el tribunal de Cristo no será para condenación, sino más bien para recompensar a cada uno según sea su obra, como lo dice 1 de Corintios capítulo 3 del verso 11 al 15. De acuerdo a lo que haya sobreedificado, recibirá su recompensa. Después que la iglesia fue arrebatada, entonces pasó al tribunal de Cristo y recibe su recompensa conforme a sus obras. Después de ese evento, después que la iglesia está de pie sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, donde miraremos lo que pudimos hacer y no hicimos, donde miraremos las oportunidades que tuvimos para hacer la obra de Dios y no lo hicimos. Pues lamentablemente será demasiado tarde, porque estaremos ya previos a entrar a las bodas del Cordero en el cielo. Mientras que en la tierra, como lo dice Apocalipsis 16, 7 ángeles derraman 7 copas que son la ira de Dios.
la ira de Dios se derramará sobre los hijos de desobediencia en la tierra, mientras que en el cielo se prepara una celebración de bodas. Esta celebración de la cena de las bodas del Cordero sucederá en el cielo, como lo prometió nuestro Señor Jesús a sus apóstoles, y lo que quedó escrito en Mateo capítulo 26, del verso 26 al 29. Mientras estaban comiendo en la noche de Pascua, en el tiempo que Jesús estaba sobre la tierra, nos dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo repartió a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio a ellos y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Bien, Jesús les hizo esta promesa a sus apóstoles la noche de la fiesta de Pascua, o como se le conoce como la última cena, que estaban reunidos. Les dijo claramente: desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, porque es necesario que mi sangre del nuevo pacto sea derramada por muchos para perdón de los pecados. Y los apóstoles recibieron la ordenanza de que esta cena del Señor la deben ellos seguir haciendo, porque haciendo esta cena o este ritual de la cena del Señor, conmemoran su muerte hasta que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, llevará a los que son suyos, llevará a su pueblo y les hará partícipes una vez más de la cena, pero esta vez será en las bodas del Cordero, en el reino de mi Padre.
Esto es lo que vio el apóstol Juan en la revelación o en el libro de revelaciones que quedó establecido en el capítulo 19 del verso 7 en adelante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La palabra Cordero es símbolo de nuestro Señor Jesús, porque Él es el Cordero de la Pascua que dio su vida por nosotros. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la esposa? La esposa de nuestro Señor Jesús es su iglesia, es su pueblo. La esposa está lista o debe estar lista para recibir al esposo. Por ahora la iglesia es prometida o comprometida con el Señor, pero entonces cuando Él vuelva por nosotros, se realizará un encuentro nupcial que se le conoce como las bodas del Cordero. Entonces el apóstol Juan se postró a los pies del ángel para adorarle. El apóstol Juan se quedó sorprendido y maravillado con lo que vio en el cielo. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Levántate, Juan, adora a Dios, porque esta es la recompensa de un trabajo bien hecho. Esta es la recompensa de tanto sufrimiento. Esta es la recompensa de aquellos que dan su vida por causa de la palabra de Dios. Esta es la recompensa de la fe en Cristo Jesús, que el mismo Señor nos hará partícipe de la cena que está lista, la cena que está preparada, como lo dice Mateo capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Este hombre rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, porque lo está comparando, escuche bien, lo está comparando a Dios como un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo:
decid a los llamados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está preparado. Vengan a las bodas. A esto se refirió nuestro Señor Jesús también cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Donde el lugar que está nuestro Señor Jesús actualmente, nosotros también estemos. Mas ellos, ¿quiénes ellos? Los invitados, ¿verdad? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a sus siervos, lo afrentaron y los mataron. Es decir, los avergonzaron, se burlaron de ellos y a otros lo mataron. Y el rey, que es Dios, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. ¿Qué sucederá entonces? ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues la invitación a la cena de las bodas del Cordero lo comenzó nuestro Señor Jesús cuando fue manifestado en carne y cuando fue predicado el Evangelio en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Comenzó predicando y anunciando el reino de los cielos, primero a los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos y a algunos otros líderes religiosos que en aquel tiempo prevalecían sobre Judea. Entonces les llamó y les invitó a las bodas, es decir, al reino de los cielos, pero no quisieron venir. No quisieron venir porque no entendieron el mensaje de Jesús, porque Jesús no les concedió lo que ellos querían, no les concedió sus caprichos. Entonces Jesús volvió a enviar otros siervos. ¿Quiénes son estos otros siervos? Sus apóstoles. A sus apóstoles les dijo, decid a los invitados, he aquí mi comida está preparada, mis toros y animales engordados ya los he matado y todo está preparado. Vengan a las bodas. Les vuelven a insistir. Por supuesto, Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, no escucharon el mensaje de Jesús. Ahora Jesús envía a sus apóstoles a seguir predicando el Evangelio desde Judea hasta Samaria y lo último de la tierra. Mas aquellos líderes religiosos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando sus siervos, los mataron, por supuesto. Persiguieron a los apóstoles y a otros mataron. Y también mataron al Rey de Gloria. Mataron a nuestro Señor Jesús. Dios, que era el Rey, que le preparaba la boda a su Hijo, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito de Roma, cuando Roma era potencia mundial, derribó los muros de Jerusalén y quemó la ciudad y expulsó a todos sus ocupantes, y no quedó ni uno que habitase su propia tierra. Todos fueron expulsados y gentiles ocuparon su ciudad. Ese es el enojo del rey. Ese es la consumación de su enojo de Dios, por cuanto no recibieron la invitación de Jesús, ni tampoco de sus apóstoles, para que ellos entren en el reino de los cielos. Entonces, el rey dijo a sus siervos,
Muchachos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id a la salida de los caminos. Otra vez les ordena, vayan a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cualquiera que encuentren, porque las bodas se tienen que realizar, la cena está preparada, todo está listo, así que se tiene que consumar sí o sí. ¿Quiénes son estos otros siervos que fueron enviados a la salida de los caminos a llamar a las bodas a los que encuentren? Pues somos nosotros, los predicadores de hoy en día, los anunciadores del mensaje de Dios. Estamos llamando al arrepentimiento para que el hombre deje sus pecados y se acerque por medio de nuestro Señor Jesús al reino de los cielos. Esta es una invitación para todos vosotros que nos oyen en este hermoso día, para que usted también sea partícipe de la gran cena del Señor, de las bodas del Cordero, donde habrá gran celebración en el reino de los cielos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, a malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Sí, habrá muchos invitados. Será un honor ser partícipe de las bodas del Cordero. Bien, nos quedamos pues allí, Mateo 22, verso 10. Continuaremos más adelante. Ahora vayamos a Mateo capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes, donde nos dice claramente y nos cuenta esta parábola en comparación con los acontecimientos que sucederán en el futuro, cómo es que el esposo llegará y tocará la puerta y la iglesia debe estar preparada. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Escuche, entonces el reino de los cielos será semejante, es decir, será comparado o similar a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Bien, esta parábola es una semejanza clara de lo que ocurrirá cuando nuestro Señor aparezca en las nubes para resucitar a los muertos en Cristo, a los muertos que murieron con su fe puesta en Jesús, y arrebatarlos o llevarlos
o quitarlos de la tierra para llevarlos en las nubes a la gloria del Padre, al reino de los cielos. 5 de ellas eran prudentes, es decir, prudente es cuidadoso, atento, despierto, alerta, siempre con el fruto del Espíritu Santo, soportando cualquier tribulación. Sin embargo, las 5 insensatas, que es una comparación con las muchas denominaciones que hay hoy en día, en cuanto a las denominaciones que se hacen llamar iglesias, dentro de este grupo hay 5 insensatas que cogieron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Estas insensatas eran descuidadas, eran emocionalistas, despreocupadas, eran tibias, es decir, tenían la religión por costumbre, tenían el evangelio por costumbre. Nunca se preocuparon verdaderamente si están en la verdad o si caminan conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué simboliza entonces la lámpara que produce luz? El salmista David nos dice claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, o lumbrera a mi camino. La lámpara que da luz es la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles. Estaremos caminando en las enseñanzas de los apóstoles y en las enseñanzas de Jesús. ¿Estará usted caminando y sobreedificando en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la base principal nuestro Señor Jesús? Eso es símbolo de la lámpara que llevaban estas 5 vírgenes prudentes y estas 5 vírgenes insensatas. Ahora, las vasijas de las lámparas, ¿verdad? O donde estaba depositada pues el aceite para que dé a luz, la vasija es nuestro corazón. En nuestro corazón debe estar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles. Como dice Efesios capítulo 2, verso 25, que nosotros debemos sobreedificar en esas enseñanzas. No lo que hemos oído, no lo que nos dicen, sino lo que está escrito. Entonces, ¿qué es el aceite? Porque una lámpara sin aceite no funciona. Este aceite es la unción. Ahora, en este tiempo, el cristiano debe caminar y debe tener la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé que yo tengo la unción del Espíritu Santo? ¿Y cuál es esa unción? ¿Acaso va a caer un fuego del cielo y me va a quemar la cabeza que me va a dejar calvo? No. Esa no es unción. ¿Es unción pararse de cabeza, revolcarse, saltar y hacer escándalo? Recibimos el Espíritu Santo por oír la palabra de Dios, por recibir la palabra de Dios con fe. Entonces, Gálatas capítulo 5 nos dice del verso 22 en adelante que la unción que está en el cristiano es el fruto del Espíritu Santo.
¿Y cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es una evidencia de que usted está caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice Mateo 25? Las vírgenes prudentes, las 5 vírgenes prudentes, esta es una parábola, es una comparación. Las 5 vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Las prudentes, las cuidadosas, las que estaban atentas, despiertas y temerosas de Dios, las que tenían el fruto del Espíritu Santo en su corazón, pues estaban preparadas. Tuvieron las lámparas y con el aceite también lleno en la lámpara. Estaban listas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Entonces, a la medianoche, se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10 vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id vosotras más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. El esposo llamó a la puerta. El esposo, nuestro Señor Jesús, volvió por su iglesia, es decir, en el relato, pero en el acontecimiento futuro, volverá por su iglesia. Nuestro Señor Jesús volverá por su iglesia, como Él mismo lo prometió a sus siervos, los apóstoles. Jesús como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, con aclamación. Aclamación es clamor, grito, con voz de trompeta y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto sucederá a la séptima trompeta, como lo dice Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? Pues el misterio de Dios es la resurrección de los muertos. Que así como Jesús murió y resucitó, así también nosotros resucitaremos de entre los muertos.
Entonces, las 5 insensatas, las 5 vírgenes insensatas, no estaban preparadas, no estaban listas. Sí, se descuidaron. No estaban atentos a las profecías bíblicas. Más bien, se acomodaron diciendo: no pasaremos la gran tribulación. Sin embargo, a la 7ª trompeta, que es al final de la gran tribulación de aquellos días, el esposo vino y ellas no entraron, se quedaron afuera por ir a buscar aceite para sus lámparas, quiere decir, por querer ponerse a cuentas en ese momento, al instante con Dios, o con su Señor, perdón. Ellos quisieron ponerse en ese mismo instante que llegó el esposo a llamar a la puerta, quisieron ponerse a cuentas, pero fue demasiado tarde. Se cerró la puerta. Después vinieron también estas vírgenes, dice, a tocar la puerta y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no les conozco. Y les da una advertencia a sus apóstoles: velad, estén despiertos, estén alertas, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como decía Mateo capítulo 22, y entró el rey para ver a los invitados, del verso 11 en adelante, disculpen, y entró el rey para ver a los invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nadie puede entrar a las bodas del Cordero si no está revestido de lino limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Ningún cristiano que no tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, entrará a las bodas del Cordero, sino que el mismo Señor le dirá a sus siervos: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, sí, muchos, el que menos ahora dice ser cristiano, el que menos, hasta los demonios creen en Dios, como dice Santiago 2:19, y no es para que se ofenda, léalo, ahí está el texto. Los demonios creen y tiemblan, sí, pero sus obras son lo contrario. Entonces, para ir finalizando ya, lo que dice Lucas en el capítulo 12, verso 35 en adelante: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya dijimos cuál es la lámpara, ¿verdad? La lámpara produce luz. La lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, dijo el salmista David en el Salmo 119. Entonces, vuestras lámparas, dice,
estén encendidas. ¿Qué quiere decir? Tengas el conocimiento de las Escrituras y lo pongas por obra, que estés practicando las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Esa palabra de Dios es la que te limpia, es la que te lava. Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, porque ellos recibieron la palabra, recibieron el evangelio de la verdad para ser salvos. Ustedes sean semejantes a hombres que aguardan, es decir, que están esperando a que su Señor regrese de preparar las bodas, para que cuando llegue y llame, escuche, cuando llegue y llame, lo que había acontecido, ¿verdad?, con las 10 vírgenes, dice que el esposo tocó a la puerta, ¿verdad?, había llamado a la puerta y se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, Lucas 12 también dice lo mismo, y que cuando llegue el esposo y llame, le reciban enseguida, o abran la puerta enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, escuche, esto se cumplirá porque son palabras del mismo Señor Jesús. Esto se tiene que cumplir por cuanto el Señor es fiel a su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Cuando venga, les halle velando, de cierto les digo que se ceñirá, es decir, nuestro Señor Jesús, se alistará, ¿verdad?, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién servirá esta preciosa cena, esta deliciosa cena, por decirlo así, en el reino de los cielos? Jesús nuestro Señor, el que nunca se cansa de servir. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Sin embargo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no estamos en tinieblas para que nuestro Señor nos sorprenda como ladrón, sino que somos hijos de luz e hijos del día. Por lo tanto, velemos y estemos atentos a los acontecimientos que sucederán, porque nuestro Señor nos ha dado pistas, señales, antes de su venida. Y Él no vendrá sino hasta después de la gran tribulación de aquellos días, para llevar a su iglesia. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que dé a tiempo alimento? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, entonces comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, eso es lo que está sucediendo ahora. Muchos dicen: nuestro Señor tarda en venir. Jesús, creo que la venida de Jesús no va a suceder nunca, no va a venir. Entonces, ¿qué pasa? Los siervos se desaniman. ¿Qué es lo que pasa? La gran apostasía que estamos viviendo hoy en día, la gran apostasía, pues lamentablemente muchos disque siervos del Señor, pues están trasquilando a las ovejas y las están dejando peladas. No les importa, con tal que se llenen los bolsillos. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, es decir, mas el que no conocía la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Las bodas del Cordero están listas. Y esta es la invitación para todos vosotros, los que nos oyen por diferentes canales, por diferentes medios, como lo hacía Jesús en aquel tiempo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. El Evangelio es las buenas nuevas del reino de Dios. Caminemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Aceptemos la invitación que Él nos hace de ser partícipes de su gloria y confiemos en Él. La fe es creer en lo que no vemos. Fe es creer en el invisible, en el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Será un evento maravilloso, será un evento que nunca antes se ha visto en la historia: la cena de las bodas del Cordero. Para los que buscan la verdad y para los que aman la verdad, prepárese para alcanzar vida eterna.